alegría verlos reunidos en la casa del Señor. Y el día de hoy vamos a dar unos cuartos anuncios. Vamos a tener nuestros servicios aquí mismo en el 1527 Otto Boulevard, Chicago Heights, hasta el día, sería el 6 de septiembre, y ya regresaríamos a la iglesia presbiteriana al 13 de septiembre, ¿verdad? También queremos anunciarles que la canastita de las ofrendas está en la parte de atrás. Todo esto es siguiendo las medidas de seguridad, ¿verdad? El 15 y el 16 de agosto, pues su servidor estará dirigiendo el culto y estaremos poniendo la palabra de Dios. El sábado 22 de agosto a las 5 p.m., de 5 a 6 p.m. habrá una reunión de oración aquí en las oficinas del pacto. Seguidamente, hermanos, vamos a hacer el llamado a la adoración y vamos a leer en el Salmo 33. Salmo 33. Y dice así la palabra de Dios: Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, nos acercamos delante de ti, Señor, para adorar tu santo nombre, para exaltar la grandeza, Señor, y la maravilla, Señor, de tu nombre y la fidelidad, Señor, con la que tú guardas, Señor, y salvas a tu pueblo. Gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que se humilló haciéndose hombre y se hizo y en esa humillación Él entregó su vida en la cruz del Calvario, y nosotros estamos agradecidos porque es por la obra de Cristo que somos justificados y somos declarados hijos de Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde. Permite, Señor, prepara nuestro corazón, Señor, para adorarte. Ayúdanos, Padre, a reconocer las grandezas, tus grandezas, con un corazón agradecido, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos, Señor, en este servicio. Y que todo lo que se hace, Señor, sea toda la gloria y toda la honra, Padre, sea a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Seguidamente, hermanos, vamos a buscar en nuestros himnarios y vamos a cantar el himno 339, comprado con sangre por Cristo. Amén. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo
sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Seguidamente, hermanos, vamos a leer la ley del Señor, y esta la encontramos en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Y antes de leer el pasaje, quisiera leer la pregunta número 60, ¿verdad?, del Catecismo de Heidelberg. Y dice la pregunta: ¿cómo eres justo delante de Dios? ¿Cómo eres justo delante de Dios? Y la respuesta dice: solamente por la verdadera fe en Jesucristo, es decir, aunque mi conciencia me acuse de que he pecado gravemente en contra de todos los mandamientos de Dios y que nunca he guardado ninguno de ellos y siempre estoy inclinado a todo mal, no obstante, Dios, sin ningún mérito mío, pero por pura gracia, me otorga e imputa la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si yo nunca hubiera cometido ni tenido ningún pecado, como si yo mismo hubiese cumplido toda la obediencia que Cristo ha cumplido por mí, y tan solo acepto tal beneficio con un corazón creyente. Y vamos a leer en Éxodo 20, los mandamientos del Señor. Y dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare tu nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Esta es la ley del Señor, hermanos, que nos enseña cómo debemos vivir, pero nos recuerda que también no hemos cumplido y que solo por la obediencia de Cristo somos aceptos delante de Dios. Seguidamente, hermanos, vamos a cantar el canto del himno 344. Yo sé a quién he creído. Himno 344. Lo digo en inglés. Hymn 344. Sé porque la gracia del Señor a mí un día me alcanzó, ni sé por qué obró la salvación en un indigno como yo, mas yo sé a quien he creído es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé por qué la gracia del Señor en mí Él quiso demostrar. Ni sé por qué cuando era pecador por mí su vida vino a dar. Mas yo sé a quien he creído es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé cómo es que su espíritu convence al hombre de su amor, ni sé cómo obra en el corazón, creando fe en el Señor. Mas yo sé a quien he creído es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé cuándo el Señor regresará, de noche o al amanecer, ni sé si por la muerte de pasar o vivo subiré con Él. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. Seguidamente, hermanos, escuchando las palabras de ese himno, ¿verdad? No sé si por la muerte he de pasar, dice, la última oración, dice, o vivo subiré con Él, ¿no? Qué alegría poder estar aquí. Vamos a orar por las necesidades que hay en medio nuestro, ¿verdad? Y tenemos algunas necesidades que ya se nos han comunicado, pero si usted tiene alguna petición que pudiera compartir, pudiéramos orar, ¿verdad? Pues yo quiero darle gracias a Dios también porque no nos dimos cuenta que mi suegro había contagiado con el coronavirus
en Honduras y hicieron el examen ya sanado. El Señor ya no tenía, pero la prueba muestra quién lo ha tenido. Creo que no se dio ni cuenta, ¿verdad? También hay donde yo trabajo, en el escuela donde yo trabajo ahorita, también se enfermó uno, pero se enfermó desde enero, no nos dimos cuenta hasta ahorita, que hace como una semana que lo estaba diciendo también. Y una de las peticiones aquí es que Dios nos guarde y nos dé protección, ¿verdad? No sé si hay alguna petición en especial o quisieran orar. Estamos orando por Pravin y Sharon, que han contraído matrimonio, ¿verdad? Recientemente. Estamos orando por ellos. La hermana Marta también, estamos orando por ella para que el Señor le provea, ¿verdad?, un doctor. Por la madre y los hermanos de nuestro hermano Margarito también, para que la luz del Señor Jesús alumbre a sus vidas. La hermana Sonia se nos ha reportado que está mejorando también de su brazo, ¿verdad? Y seguimos orando por los planes futuros de nuestros hermanos David y Ivonne. Están ellos pidiendo por sabiduría, por guianza. Elda Cruz pidió oración por su sobrino que se está recuperando de su cirugía y está mejorando también. También pidió oración por el consuelo, y la fortaleza de su mamá, ¿verdad?, que perdió a su esposo. Estamos orando por ello. Seguimos orando por la iglesia Faith URC, que Dios conceda sabiduría a los líderes, a los ancianos, a la congregación y al comité que está buscando el pastor, ¿verdad? Que el Señor siga guiándolos a ellos y que puedan encontrar a la persona adecuada para guiar ese rebaño, ¿verdad? El rebaño del Señor. Y seguimos orando, pues, y dándole gracias a Dios por la protección de todos nosotros, por la salud, por la sanidad de las personas que han contraído, ¿verdad?, el coronavirus, y que Dios siga bendiciendo a las personas que necesitan trabajo, ¿verdad?, que provea trabajo. Entonces, así, en esa actitud, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a dirigirnos hacia nuestro Dios. Al final de nuestra oración vamos a orar el Padre Nuestro también, ¿verdad? Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos a ti, Señor, en este día, humillados, Señor, reconociendo que es por tu palabra, Señor, que tú sostienes todas las cosas, y es tu voluntad, Señor, que las cosas subsistan. Y nos acercamos a ti, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios soberano, y creemos, Señor, en tu salvación. Nos acercamos a ti, Señor, necesitados de estas peticiones, Señor, que hemos puesto delante de ti. Te pedimos, Señor, por cada una de las peticiones que hemos orado, Señor, por el hermano Pravin y Sharon, Señor, que han contraído, Señor, matrimonio, Señor, recientemente. Que tú los bendigas y los guíes, Señor, en ese camino tan hermoso, Señor, del pacto matrimonial que ellos han hecho, Señor. Que siempre pongan, Señor, la mirada en Cristo, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestra hermana Marta, que la guíe, Señor, y que sostenga su salud, Señor, que le des fuerza, Padre, y que proveas, Padre, en medio de la necesidad, que proveas un doctor, Señor, que pueda darle servicio, Señor, para que pueda monitorear, Señor, su salud, Señor. Gracias porque tú, Señor, la tienes con nosotros, Padre. Te pedimos por su esposo Margarito, Señor, su mamá y sus hermanos que están, Señor, necesitados de ti, necesitan conocer la palabra de salvación, el Evangelio de Cristo, Señor. Gracias te damos, Señor, por nuestra hermana Sonia, por la mejoría, Señor, que ha notado físicamente, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra a ti, que tú, Señor, has tenido misericordia, Señor, de la salud, Señor, de ella, Señor. Gracias, Padre, por
por tener, Señor, aquí, Señor, a nuestros hermanos, Padre, Ivonne y David, Señor. Los ponemos en tus manos, te pedimos que dirijas, Señor, sus vidas en estas decisiones, Señor, que son difíciles, Padre, pero que reconocemos que tú tienes el control de todas las cosas y tú, Señor, eres el dador de toda sabiduría. Tú los guiarás, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Fortalece sus vidas, Señor. Dales paz en su corazón, Señor, y que ellos puedan tomar una decisión, Señor, clara, Padre, que tú los guíes, Señor. Te pedimos Señor, por la hermana Elda Cruz, Señor, y por su hermano que ha estado mejorando, Señor, pero también te pedimos paz por a esta familia, Señor, que ha perdido, Señor, que su mamá ha perdido a su esposo. Ponemos en tus manos pidiéndote que sea tu Espíritu Santo, Señor, consolando los corazones. Y que si hay alguien, Señor, que no te conoce, Señor, que esta pueda ser la oportunidad, Padre, para que el Evangelio llegue, Señor. Te pedimos, Señor, por la iglesia de Faith URC en Beecher, Señor, que tú guíes, Señor, a la congregación, a los ancianos, Señor, que tú has puesto ahí, Señor, en liderar la grey del Señor, que puedan escoger, Señor, seleccionar al pastor que tú guíes, Señor. Que los guíes a ellos, Señor, a tomar una decisión, Señor, que para cuidar las almas, Señor, de esta congregación, que ellos puedan, Señor, recibir tu guianza, Padre. También te pedimos, Señor, por cada hermano, cada hermana, Señor, aquí presente, cada familiar de ellos, Señor, que día a día salen a trabajar, Señor. Te pedimos que los guardes de toda enfermedad, Señor, que pueda venir sobre ellos, Señor, y que te den la gloria a ti, Señor. Así, Señor, pedimos que los cuides, Señor, en todo momento, Padre, y que los dirijas, Señor, con sabiduría. Pedimos por aquellos que no tienen trabajo, Señor, que abras las puertas. Sabemos que tú eres, Señor, el dador de todo alimento, de todo sustento, Señor, y te pedimos que tú los sostengas, Señor, aquellas personas que necesitan el trabajo. También te pedimos, Señor, por familiares y amigos, Señor, que han perdido su vida, Señor, en esta situación de la pandemia. Fortalece, Señor, cada corazón, Señor, y te pedimos por aquellos que están enfermos, que también, Señor, seas tú obrando en el corazón de ellos, Señor, y seas tú proveyendo, Señor, a esas necesidades, porque tú eres el dador, Señor, tú eres el sustentador, Señor, de todos aquellos que en ti creen, Señor. Tú eres el que sustenta todas las cosas. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor. Y así, Señor, como tú enseñaste a tus discípulos orar, Señor, nosotros oramos el Padre nuestro, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Seguidamente, hermanos, vamos a cantar el himno 224. Himno 224, 224. Al Cristo vivo sirvo, y en Él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive
Estimados hermanos, si miramos en la parte, en las páginas de en medio, tenemos el resumen de del sermón del día de hoy. Y vamos a buscar en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versos del 26 al 42. Y dice así la palabra de Dios. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, sin hallar en él causa digna de muerte. Pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, pero para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios le levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo le hablasen de estas cosas. Esta es la palabra de Dios infalible. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Pedimos que guíes, Señor, a tu siervo, poder, Señor, hablar de tu palabra, Señor, conforme a tú, como la has escrito, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, por tu salvación, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Si usted, hermano, estuvo al tanto de un evento que sucedió hace 10 años en una mina allá en Chile, no sé si recuerda que 33 mineros quedaron enterrados en su lugar de trabajo. El rescate fue impresionante. Toda la atención de los medios de comunicación
había llegado allí. Enfocaron su atención. Llegaron desde México, no sé si usted recuerda que en México existe un equipo de rescate llamado Los Topos. Son las personas que cuando hay terremotos llegaron personas de la NASA. El rescate fue histórico, pero el tiempo ha pasado y esto es lo que uno de los mineros expresó en una entrevista. Ojalá nunca hubiese ocurrido el accidente para haber seguido trabajando tranquilo, recibiendo mi salario, ya que tras ese rescate, hermano, llegaron los medios de comunicación, llegaron tentativas de contratos millonarios, luces de esperanza económica para estos mineros, ofertas de realizar películas, ofertas de hacer libros, pero solo fueron promesas que se las llevó el aire y se disiparon en el olvido. En una realidad de promesas y promesas falsas que no se cumplieron. Una promesa es la expresión de dar a alguien o hacer algo por alguien. Los hombres buscan y prometen felicidad, algunos prometen felicidad y descansan en factores fuera de nuestro control. Pero nuestro Dios, en su plan de redención, muestra fidelidad, muestra veracidad. Nuestro Dios, en su plan de redención, muestra seguridad y esperanza. En el pasaje que leímos, hermanos, el día de hoy, el apóstol Pablo expone el mensaje de salvación en una sinagoga en el área de Antioquía. No sé si recuerda las veces que estuve el mes pasado, si no me equivoco fue el mes pasado, hablamos de Antioquía, pero había Antioquía en el área de Siria, pero esta era otra ciudad que se llamaba también Antioquía. Y Pablo llega a la sinagoga y solidifica su mensaje predicándoles que Cristo es la promesa, Cristo es el cumplimiento de la promesa, y dirigiendo toda la atención de que Cristo es el Mesías, y presenta la muerte y resurrección de nuestro Señor como el cumplimiento de la historia de redención para Israel y para aquellos que en Él creen. Y concluye este mensaje, hermanos, para darles una invitación. Ahora, en el sermón de hoy podemos ver que Dios muestra su fidelidad. Dios muestra que es fiel a través de los tiempos, cumpliendo los tiempos. Y veremos en 3 puntos. Primero, la promesa de Dios. Segundo, la preeminencia de Cristo. Y tercero, los beneficios dados a los que creen en Cristo. Si usted recuerda el contexto inmediato, ¿verdad? En los versos anteriores, vemos cómo Pablo se desarrolla en el ministerio después de ser ordenado e impulsado en el verso 3, y cuando se traslada a la isla de Chipre, verso 4 al 12, y termina su travesía en Chipre y llega a Antioquía de Pisidia, y ahí estamos desde el verso 13 hasta el 40 hasta donde estamos hoy, el 42, pero sigue, ¿verdad?, hasta el verso 52. Luego Pablo, allí Dios abre la oportunidad para predicar en una sinagoga y exponer el mensaje al exponer este mensaje, después de haber dado un recuento de cómo Dios promete a los patriarcas, ¿verdad? Dios cumple la promesa que hizo a los patriarcas, pero el mensaje es llevado por los profetas hasta Juan el Bautista. Y luego Pablo les recuerda que esa promesa que Dios hizo a sus padres es también para ellos. Y no solo eso, sino que sostiene la verdad de que Cristo es
superior, preeminente. Hay preeminencia en Cristo y es el proveedor del perdón. Miremos en el verso 26 al 29. Dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de salvación. Muchos dicen que esta audiencia es una audiencia que tiene personas de origen judío y personas gentiles temerosos de Dios. Esta frase, y cualquiera de entre vosotros que teme a Dios o temerosos de Dios, se refería a prosélitos gentiles. Que al acercarse a la expresión del linaje de Abraham, ¿verdad?, habla de que Dios hizo un pacto con Abraham. Y el linaje de Abraham se refería a la casa de Israel. Pero aquí también dice: y a cualquiera de entre vosotros que teme a Dios. Ahora, esto es un recuento, hermanos, de la misericordia de Dios a personas de diferentes naciones, tribus y lenguas. Vemos que Pablo hace alusión al que el reino de Dios no tiene límites, y hemos estado hablando que el reino de Dios no tiene límites y que la predicación no se detiene, ¿verdad? Y vemos que ambos judíos y gentiles son considerados como que están dentro del propósito de Dios. No como, pero que están dentro del propósito de Dios. Y Pablo ha hecho notoria esta realidad eterna, el propósito divino, que es incomprensible, de que Dios se ha dado a conocer y que la salvación por medio de Cristo ha sido por la misericordia de Dios. Ahora, en el verso 27 al 29, dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas. Vemos aquí que las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Una de las profecías es Isaías 53, 8 al 9, dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. El apóstol explica cómo Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, vino, como dice el apóstol Juan, vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Explica que como los gobernantes no conocían al Hijo de Dios, no reconocían al Hijo de Dios, ni mucho menos las palabras que se predicaban en la sinagoga, sino que les condenaron aún sin encontrar causa en él. Y deteniéndonos un momento, podemos ver la realidad, ¿verdad?, de que existen hombres perversos que ignoran el favor de Dios. Hombres perversos que ignoran la misericordia de Dios y el mensaje de Dios, y se forjan en contra. Pero vemos que hay una mayor realidad en medio de la prueba, en medio del sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Es que Dios cumplió sus promesas y sus propósitos en su tiempo. Cumplió lo que en ellas estaba escrita acerca de Cristo. Es aquí donde el apóstol confronta sin temor a los habitantes de Jerusalén. Él no tiene miedo de decir: ellos fueron los que lo colgaron en un madero. Y los cataloga también como personas que no conocían las Escrituras, no conocían lo que los profetas habían dado, ¿verdad? Pablo apunta a eso, a las sagradas escrituras que señalaban a nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 28 dice: y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Pilato representaba también, hermanos, el mayor poder
judicial del mundo en aquel entonces. Y Cristo, al sufrir este castigo, representaba, o él fue tratado y representaba la escoria de la humanidad, pero cumple las exigencias de la ley, aún siendo inocente, muere como el peor de los culpables. Y aquí opera la gracia de Dios y se administra la justicia de Dios. Además, si recordamos Isaías 53:3, que presenta a nuestro Señor como el siervo sufriente, como el siervo que sufre. Ahora, si usted ve aquí en el verso 29, dice, quitándolo de un madero, lo pusieron en un sepulcro. Si usted se da cuenta, el sepulcro parece ser para nosotros, las personas vivientes, parece ser la última estación. Parece ser es el lugar donde las personas ya no van a vivir. El sepulcro representó parte de la última etapa de humillación de nuestro Señor. Y habiendo cumplido todas las cosas que estaban en él escritas, dice, lo quitaron, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Se menciona entonces que lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. No sé si usted recuerda estos nombres: José de Arimatea, Nicodemo, miembros del Sanedrín, que son mencionados especialmente en Lucas 23:30 al 53. Pero ellos se encargaron de quitarlo del madero y ponerlo en el sepulcro. Y esto sugiere que hubieron testigos entre las autoridades, ¿verdad? Hubieron testigos en las autoridades. Ahora, ¿qué sucede cuando ponemos a alguien en un sepulcro? Significa para muchos el último adiós, ¿verdad? Significa que la persona tira la última flor en despedida, el vivo, y ser dejado en el lugar, para la persona que falleció, ser dejado en el lugar de los muertos. El enterrar un cuerpo, el cuerpo de nuestro Señor Jesús, forma parte de la humillación, porque representa el castigo que le toca a cualquier ser viviente. Cuando el Señor dice, polvo eres y al polvo volverás. El Señor Jesús fue humillado en esta manera. Ahora, hay varios pasajes en la Escritura que hablan que la tumba es parte de la humillación del Señor. Es como la última etapa de un cuerpo en vida que fue visto por última vez, lo hemos hablado. Aunque esta etapa que muchos experimentaremos, que muchos de nosotros experimentaremos y no nos gusta oír, pero tenemos la esperanza de redención. Tenemos la paz de que la resurrección de Cristo nos garantiza a los redimidos que habrá redención. Ahora vemos en los versos 30, hermanos, y al verso 35. Pero antes de eso, si recuerda, Colosenses dice que nuestro Señor es el primogénito de entre los muertos, refiriéndose a la preeminencia de Cristo. La resurrección es una de las cosas que muestra que Cristo es preeminente. Ahora, Dios le levanta de los muertos. Dios le levanta con su poder sobrenatural. Eso muestra obediencia, porque nuestro Señor pudo haber actuado, pero Él cumplió en todo. Dice más, Dios le levantó de los muertos. Dios le levanta con poder sobrenatural. Ahora su naturaleza humana, cuerpo, alma, fue restaurada, dicen unos comentaristas, pureza, fuerza y perfección original, a un nivel superior. ¿Por qué dicen a un nivel superior? Porque Él no va a ver muerte. Él no va a ver la muerte. La resurrección de Cristo cumple todas las demandas de la ley.
Dice, Dios le levantó de los muertos. La esperanza de que los redimidos experimenten una nueva vida y experimenten resurrección se debe a esto. Y en el mensaje de Pablo, este es el centro, este es como el meollo del asunto, tratando de probar a ellos que Jesucristo vive. Que Jesucristo vive. Y más adelante vamos a ver cómo él menciona también a varios testigos. Jesucristo entonces es el único que vence la muerte. El testimonio de él se esparcía por Judea, por Samaria, por Galilea y llegó hasta Asia Menor. Pablo entonces hace énfasis de que el Hijo de Dios resucitado era el Mesías prometido, era el Hijo de Dios prometido a los patriarcas, era la promesa. Ahora, esta no fue una resurrección inventada por sus seguidores, como muchos dicen. Hay muchos críticos que dicen, oh, se la inventó la comunidad de cristianos que se sostuvo unida, que estuvo escondiéndose. La Biblia expone, o el apóstol Pablo dice, que hubieron testigos. Si usted ve, dice en el verso 31, dice, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea, de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos hasta el pueblo, ante el pueblo. Hay quien escribió acerca de esto y dice que Dios levantó a Jesús de entre los muertos durante un periodo de muchos días, está haciendo su comentario, 40 en total. Es cuando Lucas comienza el segundo volumen, dice, refiriéndose a Hechos, y se aparece a los discípulos que habían acompañado a él de Galilea a Jerusalén. Ahora, comentaristas no se explican por qué el texto a veces solo menciona Jerusalén. Y yo no soy un experto, ¿verdad?, en arqueología bíblica, pero Jesús era de Galilea, ¿no?, de Belén de Judea, pero él era conocido en Galilea. Entonces se apareció a muchos. Dice, ellos ahora eran testigos personales y públicos de la resurrección. Pablo también, si usted recuerda, en 1 Corintios 13, del 3 al 8, 15, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día. Conforme a las Escrituras apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, escribe él, y otros duermen. Después apareció a Jacobo y después apareció a todos los apóstoles y por último de todos se apareció a mí, escribe el apóstol Pablo. Entonces Pablo vuelve a recordar a la audiencia, volviendo al pasaje, de que el Mesías fue prometido y que él también era una de las personas encomendadas para llevar este mensaje. Nosotros también os anunciamos, verso 32, el evangelio de aquella promesa, ¿verdad? Comunicando, entonces en el verso 32 y 33 llega un momento en que Pablo hace un llamado para que ellos reconozcan las buenas nuevas. Pablo hace un llamado para que ellos reconozcan las buenas nuevas. Primero, con un recuento de las generaciones y de la promesa de Dios. Segundo, dejando saber que hubo testigos y ahora hará una exposición de la promesa perdurable a generaciones. El Señor hace una promesa. No sé si recuerda que el Señor le hizo una promesa al rey David diciéndole que él iba a tener, el reino de él iba a ser un reino perpetuo. Cristo entonces es superior a los que fueron anterior a él y a los que son después de él. Y vemos aquí que Dios hizo una promesa a David que su reino iba a ser perpetuo
y que Dios le levantó de los muertos, que Dios levantó, su reino iba a ser perpetuo, y Dios levantó de la simiente de David al Mesías. Recuerda, David, esa antigua familia real, el auge o la época de oro, algunos relacionan el reinado de David y el de Salomón como la época de oro de la nación de Israel. El pueblo de Israel se gloriaba de este reino. Ahora, y de la raíz de David, el Señor escribió, iba a salir el Mesías. Aún en medio de la desgracia que pasó la nación de Israel, aún en medio de las divisiones de los reinos, Dios promete, la promesa de Dios es que iba a levantar un reino perpetuo en David. Y en el verso 33 dice, la cual ha cumplido a los hijos y a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito. Ahora, las misericordias fieles, hermanos, de David, podemos inferir que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos ser o andar quizás conforme al corazón de Dios por nuestra miseria. No llegamos a cumplir o a ser del agrado, pero solo es por las misericordias de Dios en Cristo. Y esa misericordia llega por gracia. Imagínense, se imputa la obediencia de Cristo a los creyentes. Entonces el Padre resucita al Hijo como cumplimiento de esa promesa dada a David, de que su reino iba a ser perpetuo. Pero en este pasaje podemos ver también el contraste, hermanos. Si usted se mueve aquí al verso 35 dice, por eso dice en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y más adelante dice, porque a la verdad David, habiendo servido su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. El contraste es que Cristo no vio corrupción. Cristo es el Rey perpetuo. Cristo es el Rey soberano. Las victorias futuras, la gloria venidera es mayor que la postrera, ¿verdad? En Cristo. Entonces, toda la gloria y el auge, la época de oro del pueblo de Israel tuvo un alto, pero en Cristo está la victoria de los hijos de Dios. Ahora vemos la promesa de la iglesia, aún en el Antiguo Testamento, es que iba a levantar de David una rama justa. Ahora, Cristo resucitado cumple todas las promesas hechas a David, a los antepasados, dadas a los antepasados también. Las promesas hechas a David, dice, y a su posteridad no podrían haberse cumplido sin la resurrección de Cristo. Ahora, podemos ver que este cumplimiento, las promesas de Dios se cumple con evidencias proféticas, testigos oculares, pero también la evidencia sobrenatural que Dios lo levantó de los muertos. Ahora, hermanos, pasando al tercer punto, los beneficios dados a los que creen en Cristo. Si vemos el verso 38, dice, sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. El apóstol Pablo, en conclusión a su sermón, hace un llamado a esta audiencia y le dice que en Cristo están las buenas nuevas. Es en el Mesías prometido el que venció los terrores de la muerte, cumple con las exigencias de la ley y es el único que trae reconciliación a aquellos que están enemistados con Dios. Una audiencia que escuchó ese sermón
quizás pudo contemplar, parte de la audiencia que escucha este sermón pudo contemplar que la promesa de Dios a través de los tiempos se cumple y que trae beneficios. Pablo también recuerda que por las obras de la ley no pudieron ser justificados y que solo los que creen en Jesucristo se les imputa la justicia que Él cumplió y que Él toma nuestro lugar y que además por la gracia de haberse entregado se obtiene la redención. Además de eso, hermanos, el apóstol llama a no desacreditar las promesas del Señor. El apóstol llama a esta audiencia a no olvidar las palabras de los profetas en una exhortación. Él trae a memoria de aquellos que desechan la palabra de Dios. Hay que tener en cuenta que estos van a ir a la ruina. Todo aquel que va en contra de la palabra de Dios va a acarrear un juicio. Pero vemos también la realidad más adelante de que van a haber algunos incrédulos. Nosotros, hermanos, para concluir, nosotros somos participantes de las promesas de Dios en Cristo. Pablo estaba hablando a esta audiencia de que Cristo sufrió las calamidades y que fue resucitado como Dios lo había prometido, pero nosotros, día a día, domingo a domingo, hemos de contemplar la realidad de nuestra salvación, dándole gracias al Señor. No nos convirtamos en rutinarios, ¿verdad? Sino que vamos nosotros a contemplar la realidad, el valor eterno, el propósito divino. ¿Cómo respondemos a las promesas de Dios en Cristo Jesús? Somos humildes ante su obra, somos humildes ante su palabra, estamos vehementes a buscarle o menospreciamos sus favores, o quizás sí reconocemos su misericordia. Nuestra respuesta debe ser de reconocer las bondades de que Dios efectuó su obra a través de los tiempos, que Dios cumple las promesas en Cristo, que Dios ha establecido medios de gracia. La predicación, la palabra predicada, y no otro medio que no está descrito, ¿verdad? Que no esté descrito en su palabra. Y seguimos entendiendo que es en Cristo que Dios trae el perdón de nuestros pecados y nos imputa su obediencia. Hermanos, el apóstol Pablo expone los acontecimientos y los padecimientos de Cristo y recuerda a la audiencia que Dios cumple sus promesas y que en Cristo hay perdón de pecados. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, porque tú eres un Dios que conoce todas las cosas y que ha proveído salvación por medio de Cristo para tu gloria, y que nosotros, Señor, sin merecerlo, nos acercamos porque tú nos llamaste, porque tú nos lavaste y nos limpiaste por la sangre derramada en la cruz del Calvario, y nos diste a ser llamados hijos de Dios. Ayúdanos siempre a ver los beneficios de tu gracia y a no menospreciar tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, vamos a... Creo que cantamos primero, ¿verdad? Y al final podemos recoger las ofrendas. El himno 506. Y
el himno 506, para siempre su bondad. ¿Qué podemos ofrendar? ¿Qué presente digno dar? Dediquemos hoy a Él bienes, vida, alma fiel, para siempre su bondad. Al Señor magnificar, de la nada nos formó, libra vida Él nos dio, Él nos cuida en su bondad, y nos guía la verdad, para siempre su bondad. Al Señor magnificar. Oramos, hermano. Gracias te damos, Señor, por tu bondad. Permitirnos, Señor, venir a este lugar a glorificar y exaltar tu santo nombre. Venir a escuchar las bondades de Cristo y a contemplar, Señor, la hermosura de los beneficios, Señor, de ser redimidos por la sangre de Cristo, de ser justificados y reconciliados, Señor, con Dios. Te damos toda la gloria, Señor, y te pedimos que en este comienzo de una nueva semana, Señor, nos guíes, Señor, nos guardes, Padre. Que toda la gloria y la honra, Señor, sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.